¿por qué considero importante la educación sexual integral en las escuelas? Bueno, cuando me plantearon esta pregunta, lo primero que se me vino a la mente es que la ESI, tal como la conocemos, es un derecho. Y además, como derecho, tiene también su raíz histórica en la lucha del movimiento feminista y del colectivo LGTBIQ+, quienes, a partir de una serie de movilizaciones, de reclamos y estrategias, consiguieron y conquistaron una serie de derechos que se materializaron, si se quiere, en una serie de políticas públicas, entre las que podemos reconocer la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, entre otras. En ese marco de políticas públicas, nosotros también podemos reconocer a la Ley de Educación Sexual Integral. Esta Ley de Educación Sexual Integral, de alguna manera, lo que viene a hacer es revalorizar esta idea de la educación sexual tal y como la conocemos más tradicionalmente, si se quiere, o más de sentido común, ligada a una cuestión más biologicista, con conocer el cuerpo, conocer la genitalidad, con actitudes responsables, si se quiere, en torno a la salud sexual concreta, consecuentemente a el reconocimiento de métodos anticonceptivos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, del embarazo adolescente, entre otras cosas, que por ahí es lo que está más ligado, lo que ha estado históricamente más ligado cuando se hablaba de educación sexual en las escuelas, ¿sí? Y en este último tiempo, que es importante, ¿por qué? Porque socialmente muchas veces esta idea de la sexualidad también sigue siendo salud. Entonces, de alguna manera, revaloriza esa parte, ¿no? Y la plantea como un derecho y una responsabilidad de las escuelas en relación a lo que tienen que saber, lo que tienen que conocer nuestros y nuestras estudiantes. Por otro lado, también avanza en esta idea de educación sexual integral en una perspectiva más, si se quiere, de género. Y esta perspectiva de género lo que viene a hacer es también a reconocer una parte más psicosocial en ese conocimiento y en ese entendimiento que nosotros hablamos de la salud sexual. Entonces también hablamos de el reconocimiento de diferentes orientaciones sexuales, de la diversidad sexual, y concretamente eso se traduce en los propósitos de prevención, por ejemplo, y reconocimiento de situaciones de violencia de género, de abuso sexual, en la promoción de una verdadera integración de la diversidad sexual y en otro conjunto de prácticas que vienen de alguna manera a ampliar las libertades que uno tiene en relación a su propio cuerpo y también a plantear ciertas responsabilidades que uno también tendría en materias de derechos de otros sujetos implicados. En ese punto también me parece interesante que la ESI, tal como nosotros la entendemos, no se constituye únicamente en un contenido curricular a transmitir, sino que también está planteada de forma transversal. Por ejemplo, en mi caso vengo estudiando hace un tiempo la idea de las masculinidades en el ámbito de la educación física como espacio concreto en las escuelas. ¿Por qué? Para hacer un ejemplo concreto de esta transversalidad de la ESI, nosotros reconocemos que la educación física históricamente se ha constituido en un dispositivo que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, se ha pensado de forma binaria, ¿no? Binaria por un lado de los varones y por otro lado de las mujeres, ¿no? Binarias también de cisgénero. Y en ese, por un lado de varones y por un lado de mujeres, ha habilitado ciertas actividades y ciertas prácticas ligadas a, en el caso de los varones, cierta masculinidad hegemónica y en el caso de las mujeres, cierta feminidad particular, ¿no? Entonces, hay ciertas actividades que históricamente se han pensado como específicas para los varones y ciertas actividades pensadas para las mujeres, ¿no? Que de alguna manera ocultan o por debajo quieren decir a moldear el cuerpo de aquellos considerados como lo masculino, más ligado a la violencia física, o a la destreza, a la velocidad, a la preeminencia o a la superioridad en relación a lo más débil que vendría a ser lo femenino en este caso, ¿no? Esto tiene que ver con todo un presupuesto sustentado en un sistema que es patriarcal y que afecta de alguna manera la relación y la vinculación de los sujetos en la sociedad. Como contraparte, se ha constituido la feminidad como el polo más débil, si se quiere, con un cuidado más estético del cuerpo, más maternalista, si se quiere, como una feminidad ligada al cuidado, ¿no? Al resguardo que uno tiene que tener en relación a otros. Y en ese punto lo que yo vengo habilitando o pensando con un colega más es que la clase de educación física puede empezar a correrse un poco de esas perpetuaciones binarias y habilitar
por ejemplo, un principio más coeducativo, si se quiere, o no necesariamente binario, con ciertos recaudos metodológicos, si se quiere, en relación a la enseñanza de la educación física, que eviten de alguna manera polarizar a los grupos de gente entre lo masculino y lo femenino, y habiliten otras formas, ¿no?, que tematicen el contenido de la educación física, que tienen que ver con el estudio y el cuidado del movimiento del cuerpo, sin que de alguna manera reproduzcan diferencias que vayan en esa línea. Bueno, espero que haya sido un ejemplo un poco más claro para lo que he querido plantear. Un abrazo para todas y todos.